En un país colonial, las oligarquías son siempre dueñas de los diccionarios. ¿Alguna vez te preguntaste cómo los cómics pueden ser una herramienta poderosísima para comprender las dinámicas políticas y culturales de una región o incluso del mundo? Y no me refiero a aquellas obras que son explícitamente políticas o cuya crítica salta fácilmente a la vista hasta para el ojo menos entrenado. Me refiero a esos textos que, mediante distintas triquiñuelas, sutilmente, nos bajan un mensaje político contundente sin siquiera levantar una mínima sospecha. El contexto setentista de Latinoamérica estuvo marcado a fuego por la agitación y el optimismo revolucionario. Bajo esa estrella de crítica y construcción surgió una obra literaria que dejó una huella indeleble en el panorama intelectual de América Latina. Para leer al Pato Donald de Ariel Dorfman y Armand Matelart. Publicado en 1971, representa un análisis crítico y profundo de las historias de Disney y su influencia en la percepción y la política en la región, o un manual de descolonización como lo definen sus propios autores. ¿Existe una conexión entre las aventuras de los personajes de Disney y la realidad socioeconómica y política de la época? En el video de hoy, de la mano de Dorfman y Matelart, vamos a intentar exponer las estrategias de adoctrinamiento cultural utilizadas por los medios de comunicación masivo y cómo historietas aparentemente inocentes eran vehículo para promover valores contrarios a los intereses de nuestra región. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Para empezar, me parece muy necesario aclarar el contexto histórico en el que fue escrita esta obra. No por prejuicio, sino para entender el por qué fue escrita en un primer momento. El libro fue publicado por primera vez en Chile en el año 1972 durante plena Guerra Fría. Por ese entonces, y no es que sea muy distinto ahora, América Latina se había convertido en un escenario importante de lucha ideológica entre las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los norteamericanos estaban especialmente preocupados por la expansión del comunismo en la región y, como respuesta, comenzaron a coordinar y a apoyar regímenes antidemocráticos y autoritarios en nombre de la lucha contra el comunismo. Posteriormente, esta operación sería conocida como Plan Cóndor. El intervencionismo de los Estados Unidos en asuntos internos en los países latinoamericanos se había vuelto la regla. Al mismo tiempo, en aquellos países que lograron sostener la democracia hasta instancias críticas antes de caer en dictaduras, comenzaron a gestarse distintos movimientos de liberación nacional en respuesta a la dominación extranjera y los regímenes represivos, tanto en la lucha armada como en el campo intelectual y cultural. Para el año en el que el libro fue publicado, 1972, en pleno gobierno de Salvador Allende, solo Chile y Argentina conservaban sus regímenes democráticos, por lo que podemos considerar para leer al Pato Donald como una de las últimas grandes denuncias del campo intelectual a la injerencia estadounidense en la región. Misma razón por la que hoy se le da tal importancia. Si bien el libro no es muy largo y consta de 6 capítulos, excluyendo prólogos, introducciones, conclusiones y anexos, considero que la información más importante la vamos a encontrar en el capítulo 3, del buen salvaje al subdesarrollado. Así que lo vamos a tomar de ancla para hablar sobre esta obra. La idea general del texto es evidenciar, mediante distintos cuestionamientos, cómo es que los medios de comunicación de masas, y en este caso la historieta, utilizan estereotipos internacionales para diferenciar naciones que ocupan una misma posición dependiente y separarlas por sus diferencias superficiales. En primer lugar, para sostener esa relación de dominación y dependencia, y después, para prevenir cualquier tipo de solidaridad internacional entre los oprimidos. Acá es donde los autores introducen a Disney como una superestructura que representa los intereses de la metrópoli y corresponde a las contradicciones del desarrollo de sus fuerzas productivas. Por ejemplo, los productos de Disney, exigidos y posibilitados por un gran avance de la industria capitalista, son importados a los países dependientes que, además, se caracterizan por depender de estas formas surgidas en otra realidad. Disney es la ejemplificación perfecta de cómo el imperialismo cultural se impone en los países subdesarrollados y cómo pueden ser una amenaza para la cultura y la identidad de estos países. Walt tomó tierras vírgenes en Estados Unidos y construyó sus palacios de Disneylandia, el reino embrujado. Cuando mira el resto del globo, trata de encuadrarlo en la misma perspectiva como si fuera una tierra previamente colonizada, cuyos habitantes fantasmales deben conformarse a las nociones de Disney acerca de su ser. Utiliza cada país del mundo para que cumpla una función modelo dentro de este proceso de invasión por la naturaleza Disney.
Pero ¿qué es eso tan problemático que ven los autores en las historietas de Disney y que les permite hacer estas afirmaciones? Los medios los vamos a ir desarrollando a lo largo del video, pero podemos partir desde la actitud que toman para con los países en cuestión. Los pueblos subdesarrollados son tratados como niños y deben ser tratados como tales. Y si no aceptan esta definición de su ser, hay que pegarles un tate quieto para que aprendan. Esta actitud de bribón de Disney hacia los países subdesarrollados es una constante en todas las historietas analizadas y es una muestra de la relación de hegemonía que se establece entre la metrópoli y el satélite, entre el imperio y su colonia, entre los dueños y sus esclavos. Si bien el texto va rapidísimo, una de las razones de por qué es tan entretenido de leer y constantemente retoma y amplía distintas ideas, la gran avenida de este capítulo pretende conectar la figura del buen salvaje con la del subdesarrollado a través de las historietas del Pato Donald. Los autores parten de establecer un paralelismo entre las condiciones de los pueblos sometidos por el imperialismo con prácticas de trueque que se llevaron a cabo entre los primeros conquistadores y los colonizadores en diferentes regiones del mundo, como África, Asia, América y Oceanía. En este proceso, los colonizadores intercambiaban objetos de alto valor técnico, pero producidos a un costo bajísimo, usualmente fabricación europea o norteamericana, a cambio de recursos valiosos como el oro, especias, marfil, té, entre otros. En muchos casos, los indígenas hasta entregaban elementos que no tenían un valor de uso o de intercambio evidente para ellos. El ejemplo de Gu que estamos viendo en esta filmina, aunque pueda parecer algo exagerado, ilustra cómo los colonizadores se aprovechaban de su superioridad tecnológica para obtener recursos valiosos, muchas veces sin que los indígenas fueran plenamente conscientes del valor de lo que entregaban. Este tipo de historietas donde se retrataban a los indígenas como seres ajenos a cualquier economía y, muchas veces, como simples animales, eran bastante frecuentes en la literatura infantil de los tiempos en los que fue escrita esta obra. Lo más paradójico de esto es que el saqueo imperialista se presenta como una igualdad a pesar de ser una desigualdad manifiesta. Estas historietas sugieren que los países subdesarrollados, además de ser explotados y despojados de sus recursos naturales, nunca van a poder ser utilizados por ellos mismos. Y no menos importante, esta explotación se realiza a través de un intercambio desigual donde los países subdesarrollados reciben muy poco a cambio de sus recursos, mientras que los países desarrollados obtienen beneficios grandísimos de eso que compraron por 2 mangos. Es el saqueo de la explotación imperialista de toda la vida que perpetúa la desigualdad entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Ahí están en sus tiendas de desierto, en sus cavernas, en sus ciudades ahora florecientes, en sus islas aisladas, en sus fortalezas prohibidas, y nunca podrán salir de ahí. Cuajados en su tiempo histórico pretérito, definidas sus necesidades en función de este pasado, estos subdesarrollados no tienen derecho a construir un futuro. Sus coronas, sus materias primas, su petróleo, su energía, sus elefantes de jade, su fruta, pero especialmente su oro, jamás podrán ser utilizados. Por lo tanto, el progreso que viene desde afuera con sus múltiples objetos es un juguete. Nunca perforará la defensa cristalizada del buen salvaje, al cual se le prohíbe civilizarse. Pero, ¿cuál es el rol del Pato Donald en todo esto? Sencillo. Disney caricaturiza a estos países como atrasados, pero sin revelar la causa real de su atraso. La estrategia del gigante del entretenimiento consiste en presentar a los pueblos subdesarrollados como nenes que necesitan ser guiados y educados por los países desarrollados. Y en esa actitud que parece puro paternalismo prepotente, vamos a encontrar una muestra de la relación de hegemonía que se establece entre los dominadores y los dominados. Los autores se refieren explícitamente a la negación del desarrollo en los países subdesarrollados. La gran mayoría de la población en estos lugares debe aceptar pasivamente vivir en condiciones de subsistencia, mientras que una minoría privilegiada tiene acceso a todos los beneficios del desarrollo. Además, esta estrategia de Disney de expulsar el sector secundario de su mundo, le hace producción industrial que da origen a la sociedad contemporánea y que en su dominación yace el poder de la burguesía, por consiguiente, del imperialismo, refleja los deseos utópicos de la clase dominante de su país que busca mantener el control sobre los recursos y la economía. Y lo más siniestro de todo esto es que la explotación imperialista se justifica a través de la idea de que el robo sin pagar es robo sin disfraz, mientras que el robo pagando se considera una relación comercial justa entre dos socios. Un virus del pensamiento que vamos a encontrar replicado una y otra vez en todas estas corrientes que profesan el falso voluntarismo liberal.
Un punto muy interesante que analizan los autores del libro es la de la construcción de la figura del villano en estas historietas. En primer lugar, se parte de la división ética de los dominadores en dos grupos: los que se sienten culpables por su posición privilegiada y los que no lo hacen. Los primeros tratan de justificar su posición a través de caridad y filantropía, mientras que los segundos no sienten la necesidad de justificar su posición y simplemente la aceptan como un hecho. Estos dos multimillonarios igualmente amasaron su fortuna extrayendo plusvalor de los trabajadores, pero dedica una porción de eso a construir escuelas, bibliotecas. A partir de ahí el racionamiento es simple. ¿A cuál preferimos? ¿El que se la gasta en boludeces o que el que por lo menos nos retribuye en algo? Así con muchísimas comillas. Ahora, el paso siguiente es trasladar esta división ética de los dominadores a la forma en que los países desarrollados tratan a los países subdesarrollados. A esto los autores lo denominan como neocolonialismo benévolo, una forma de colonialismo que permite al nativo una mínima participación en su propia explotación. En lugar del saqueo burdo del pasado, el neocolonialismo benévolo se presenta como una colaboración que busca la liberación de los pueblos oprimidos, siendo el juez imparcial de sus intereses. Por esto se hace tanto énfasis en criminalizar el pasado colonial a secas, porque esa condena también implica indultar el accionar del presente e ir borrando constantemente ese prontuario. Es la clásica paradoja de un perpetuo: no nos quejemos del presente porque el pasado siempre fue peor, pero conservemos este presente porque no se puede estar mejor. E incluso en el caso de que no se pueda prevenir ese descontento, para esa queja Disney también tiene un as bajo la manga. Los autores nos hablan de la dilución de la protesta, una estrategia de, justamente, dilución que consiste en convertir el signo de la protesta en impostura, haciendo que un fenómeno anormal al cuerpo de la sociedad, síntoma de un cáncer, pueda ser rechazado automáticamente por la simple, arbitraria opinión pública, como si fuera una boludez o una pataleta que podemos superar con la indiferencia. Y casos para elegir hay como gustos, colores. Catalogar como violentos a manifestantes pacíficos, definir como racionales a gente que se manifiesta por problemas absurdos que los mismos medios inventaron, desacreditar reclamos por supuestas intenciones ocultas que no existen, etc. Otra estrategia de la que nos hablan los autores es la recuperación, que consiste en reinterpretar un fenómeno que niega abierta y dinámicamente el sistema como una conflagración política explícita que tiene que ser reprimida de forma urgente, pero por sobre todo lo demás, esa represión tiene que estar justificada. Porque si las temáticas de las historietas de Disney fueran estáticas, dejarían de ser funcionales a un sistema que constantemente muta ante el indetenible desarrollo de la historia. Por ejemplo, los autores traen un caso contemporáneo a la publicación del libro: la guerra de Vietnam. ¿Cómo podía los Estados Unidos justificar un conflicto injustificable sin tener que blanquear sus verdaderos intereses y así poder enviar a su pueblo a luchar? De hecho, hay un caso que expresa de forma magistral cómo Disney construye a partir de sus historietas un imaginario fantasía funcional a su narrativa: Inestablestán. Un lugar en donde siempre hay alguien disparándole a alguien, pero que en realidad está siendo azotado por una cruda guerra civil, mientras que Disney lo presenta como un fratricidio estúpido sin dirección ética o razón socioeconómica. Un flamante dictador, comunista por supuesto, Ra Thon, tampoco está exento de esta absoluta trivialización de su causa. La lucha por el poder es meramente personal y excéntrica. Gobernar por gobernar, en donde el tirano defiende su parcela y por el que sus simpatizantes eventualmente perderán el interés en defender por el mismo propósito. Incluso hasta para dar supuestas soluciones, Disney plantea una idea de recuperación de riqueza para el pueblo liberado, en donde devolver algo que en un primer momento había sido arrebatado por los mismos que ahora pretenden enmendar el daño debe ser considerado un acto noble y elogiable. Estas historietas hoy en día pueden resultar excesivamente políticas hasta para una persona conservadora, ya que durante los últimos años Disney continúa haciendo de las suyas, pero en otros campos y de una forma un poco más sutil. Por lo tanto, jamás asociaríamos al Pato Donald con una sátira de la guerra de Vietnam. Ahora, estos reduccionismos no dejaron de existir y es por esta misma razón por la que hoy estamos hablando de un libro de principios de los 70. Porque los objetivos políticos de Disney son cada vez más evidentes y difíciles de pasar por alto, tanto en sus producciones como expresamente manifiestan sus intenciones, como en aquellas en las que, en su mayoría, encubren una narrativa de intereses dentro de un sistema social y específico y claramente definido en la historia: el imperialismo estadounidense. Esta representación infantil no es más que la visión utópica política de la burguesía.
En las historietas de Disney regularmente no se encuentra la representación de los trabajadores o el proletariado que estén involucrados en la producción industrial. Sin embargo, esto no quiere decir que la clase proletaria esté ausente. Por el contrario, están, pero solo en dos roles posibles, como la figura del buen salvaje o como el criminal lumpen. Puede parecer una boludez, pero la existencia de estos dos personajes desarticula por completo la noción del proletario como una clase unificada, mientras que al mismo tiempo perpetúan ciertos mitos que la burguesía viene construyendo desde hace siglos y a lo largo de su ascenso al poder. ¿Y cuál es su propósito? Ocultar y controlar a su enemigo de clase, evitando la solidaridad proletaria, asegurando el funcionamiento dentro del sistema, construyendo así su propia subordinación ideológica. El objetivo de este libro es claro: sumergirnos en una comprensión mucho más profunda de la influencia de la burguesía en la literatura infantil y cómo se teje de forma sutil pero poderosa, moldeando no solo historias, sino también mentalidad y valores. Esta es una reflexión que ni siquiera le puedo dedicar al público regular de Café Kioto porque ya lo saben. Ya hemos hecho este tipo de lecturas sobre otras obras y no hace falta que venga a decirles que Disney, como otras empresas de entretenimiento, entretienen pero también hacen propaganda. Mejor voy a hablarle a ese público que entró por el título llamativo con aires conspiranoicos y, por ahí, después de comerse casi 20 minutos de video, puede que le haya brotado alguna que otra duda. Y ya me atajo porque no va a ser ni la primera ni la última vez que una persona conservadora me deje un choclo así de grande acá abajo intentando desacreditar cualquier lectura que no subestime al texto, pero que en realidad, en lugar de desacreditarme a mí, termina siendo más un reflejo del miedo que le da que el arte hable de otra cosa que puede incomodarle. En el mundo de las historietas de Disney, la clase trabajadora y proletaria es notoriamente ausente. No solo pretenden fragmentar y debilitar la idea del proletariado como clase unificada, sino que también perpetúan mitos construidos por la burguesía para ocultar y someter a su verdadero enemigo, el proletariado. Vivimos una realidad material que hemos estudiado hasta el hartazgo y que cualquier armado solamente con un poco de honestidad intelectual puede investigar. Tenemos hechos. La burguesía, como señalamos en este video, dividió a los dominados en sectores para justificar su dominación y mantener su preeminencia. El problema de que hablamos hoy es cómo a través de la literatura infantil esta ideología se refuerza constantemente, lo que nos lleva a preguntarnos cómo los valores y creencias impregnados en la mente de los jóvenes van a moldear nuestro futuro. Nuestra relación con los medios masivos no es inocente. En última instancia, esta reflexión nos lleva a cuestionar nuestra relación con la tecnología y cómo nuestros temores y anhelos influyen en nuestras decisiones y en la forma en que construimos nuestra sociedad. Porque los medios de comunicación son tan importantes como los demás aparatos ideológicos de Estado, y mientras que estén controlados por la clase hegemónica, van a seguir moldeando nuestras percepciones y acciones. Esto no es una paja mental. A esta altura, tomar conciencia y examinar críticamente las fuentes de información es la única forma que tenemos de tener control sobre nuestra comprensión de la realidad. Muy buenas noches. We'll get to go home. There's nothing left for me back home. War is the only thing that holds me together. It's all I know. We're soldiers. We don't question. We act. But Mickey, Don't let Mickey me. Hand over the bottle. good soldiers don't always follow orders. Good soldiers do always follow orders. And I'm giving you an order right now, Mickey.